Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Espero que hayan disfrutado del café. Ahora continuaremos con la sección de localización, para la cual ya tenemos a nuestras invitadas aquí enfrente. Tenemos a Gloria Miranda y a Luisa Pineda, quienes nos ayudarán a entender el concepto de localización con su presentación del dicho al hecho, innovación y localización en la acción humanitaria, el caso de Venezuela. Gloria es trabajadora humanitaria con más de 26 años de experiencia en contextos de conflicto armado, crisis complejas y desastres en Colombia, Centroamérica y Venezuela, colaborando con ONGs nacionales e internacionales, Naciones Unidas y ECO. Actualmente es referente para las Américas de IECA y lidera investigaciones sobre el rol y liderazgo de actores locales en la respuesta humanitaria en Venezuela. Bienvenida, Gloria. También nos acompaña Luisa Pineda. Luisa es economista, especialista en cooperación internacional para el desarrollo y magíster en microfinanzas y desarrollo social, con 14 años de experiencia en acción humanitaria, desarrollo y construcción de paz en ONGs internacionales. Actualmente es consultora para el IECA. Juntas nos compartirán una reflexión sobre cómo llevar la innovación y la localización del discurso a la práctica en la acción humanitaria. Bienvenidas. Gracias, Andrea. Bueno, más que cómo llevarla es dejar algunas preguntas, no creo que tengamos muchas soluciones. Nuestra presentación, por favor, Joa. Del dicho al hecho. Otra vez, del dicho al hecho. Muy bien. ¿Se oye mejor este? Hola. Ahora sí, del dicho al hecho. Casi. Bueno, Gloria, vamos no a han ver desayunado. Creo que la galletica del café estaba muy pequeña, Sí. pero bueno. Sí, hay mucho trecho y hay un trecho recorrido, ¿verdad? Entonces queremos hablar un poco de cuál es como el trabajo que falta. Estoy con el Zoom aquí para ver la presentación, pero no funcionó, así que mejor lo apago. Vamos con la siguiente, porfa, Joa. Entonces, las cuestiones sobre la localización vienen desde mucho antes de la Cumbre Humanitaria Mundial, desde aquí de la región, la anterior. No, esta, sí, esa. Cuando empezó a hablarse de localización con ese nombre, porque nosotras aquí en la región decíamos a principios de siglo, pero es que lo que dijo ahorita Niño, Pedro, lo que dijo ayer Joana, todo lo que hemos discutido, la gente que estamos desde lo local también sabemos, pero ¿por qué siempre viene gente de afuera y nos toca validar, nos toca hacer un esfuerzo para que nos crean? Y de alguna manera en esas reuniones que hubo previas a la Cumbre Humanitaria Mundial de aquí en la región, pero pues también en otras regiones del mundo que hablan otros idiomas, teníamos esa discusión y se impuso ese nombre de localización. Como la mayoría de las personas que están aquí ya estaban como mínimo en el bachillerato en el 2016, hay unos que estaban un poquitico más avanzaditos. ¿Qué pensaron ustedes en ese momento que significaba la localización? ¿Con qué palabra asociaban la localization? Localization. ¿Con S o con Z? ¿Con Z o con S? Depende si es british o Da igual. norteamericano. Porque eso sí, el corrector de Word nunca te va a aceptar ninguna de las dos. Entonces, ustedes con este código QR me hacen el favor y lo escanean y me contestan. Esta es la forma en que vamos a hacer la participación. Entonces, ustedes me van a contestar. Las personas que están viéndonos por el en vivo en Zoom, hagan el favor de hacer también la tarea. Joana, en los mensajes del Zoom, está poniendo también los enlaces por si quieren dar directamente clic en el enlace. El primero nos va a tomar un poco más de tiempo porque pues mientras ustedes hacen la tarea y vamos a hacer este ejercicio durante toda la presentación que se demora 3 días. Así que ya saben. Vamos entonces a ver qué respuestas nos están apareciendo, Luisa. Siguiente, Joa. Yo tengo la cosa. Ahí está. No tenemos respuestas todavía. Y entre más se demoren… Ahí está, mira. Cosas. Todas las que han salido. Luisa, a ver, ¿qué nos ha salido? Entonces tenemos empoderamiento más grande, no, ya desapareció el empoderamiento. Territorialización, ubicación, localización.
Posicionar, enfoque comunitario. Contexto. Contexto. En el mundo humanitario, nuestro hispanohablante hace eso, digamos un par de décadas. Localización era un concepto que utilizábamos Mapa. para Salió saber el dónde. mapa. Sí, ahí está Salió el el mapa, mapa. para saber dónde ocurría la emergencia, ¿verdad? La localización del puesto de salud, la localización era un concepto geográfico, básicamente. Y eso que llaman un calco, yo antes creía que era un anglicismo, pero realmente es un calco del inglés, que es traer esa palabra del inglés al español. Es una manera de adaptación, pero que a la vez también exige una adaptación desde lo local. Entonces, la primera reflexión es sobre cómo incluso para esta parte del mundo donde hablamos de empoderamiento de las organizaciones locales, cuando hablamos de liderazgo de las organizaciones locales o nacionales, finalmente se termina imponiendo la agenda internacional con ese calco del inglés de localization, con S o con Z, depende, que se calca al español como localización. Esto es como en términos generales para iniciar, pero en la vida real estamos haciendo un estudio en Venezuela. Sí, algo que queremos confesar es que esta señora y yo vamos a tener un bebé que se llama, es Ah, un sí, con razón. informe que estábamos adelantando con el IECA en el marco del consorcio de Eviden y va a salir yo creo que en unas 2 semanas sobre cómo es la participación y el liderazgo de actores sociales locales y nacionales en Venezuela. También pues con un enfoque como una lupa que le hemos hecho al tema de gestión de información y también en las relaciones de poder. Hay una característica muy interesante y es que la crisis humanitaria en Venezuela ocurre más o menos a la par del lanzamiento de la Cumbre Humanitaria Mundial. Si no como crisis, sí como reconocimiento internacional, sí como reconocimiento incluso al interior del país, son muy simultáneas. Y la crisis en Venezuela ocurre en un contexto que es diferente al colombiano, por ejemplo, donde las afectaciones ocurren en la mayoría en comunidades previamente vulnerables. Vulnerables no como categoría de pobreza, sino que como personas que tienen otras afectaciones y otras vulnerabilidades, y ahí es donde ocurre la crisis humanitaria. Mientras que en Venezuela más o menos ocurre en unas condiciones un poquito más desarrolladas que las de aquí de Colombia. Sí, sin embargo, tuvimos entrevistas con 22 organizaciones locales y nacionales venezolanas y también ellas rellenaron una encuesta virtual y de ahí lo que nos dijeron es que como la entrada del sistema fue simultáneo a la declaración de la emergencia compleja en Venezuela, que sí generó mucha expectativa que todos los acuerdos de la Cumbre Mundial Humanitaria también trataran como de reiniciar las relaciones, de transformarlas. Y entonces, claro, todas las organizaciones internacionales que llegan con ese compromiso. ¿Hasta dónde lo cumplieron? Muchas veces podríamos hacer caras como de, pero sin embargo, si nos pusiéramos en los zapatos de las personas que estuvimos allá en esa época, sabemos que no es tan fácil, no era tan fácil cumplir con todos esos compromisos y esos acuerdos que se hicieron en ese gran, ¿cómo se dice? Gran Bargain. pacto, Gran pacto en español. Pero es que yo soy más Tocamos, pues. English. You are the one I who is speak speaking. English, Okay. yes. Ay, qué pena con las personas I que do. están haciendo la traducción simultánea. Okay, Entonces, eso significó, para allá. Bueno, no se pudo, Joan, significó un cambio en la identidad. Entonces, si es esta la identidad, sí. La pregunta de que también tienen otras organizaciones locales en el mundo mundial, que es, para poder acceder a los recursos de la acción humanitaria, deben vestir ese chaleco de la acción humanitaria. Y yo me la paso pues dictando clases desde el IECA, explicando cuáles son los principios humanitarios, las discusiones sobre los principios humanitarios. Solo veo una persona haciendo el código QR. A ver, hagan el favor. Por favor, proactividad. Necesitan instrucción. Abra el teléfono, no mentiras. El prompt. Entonces, a ver que necesitamos estas respuestas también. Entonces, existe esa discusión desde el terreno, también la hemos tenido en Colombia, las organizaciones locales de alguna manera también la siguen teniendo, porque en el terreno las organizaciones hacen todo.
Entonces, participan de la respuesta humanitaria, pero también son quienes hacen las denuncias, por ejemplo, de las amenazas de los líderes sociales. También hablan de los temas de protección. José Luis mencionaba algo ahora sobre, no me acuerdo qué era, pero era una cuestión de protección. Que si bien es humanitario, también tiene muchos vínculos con los temas de derechos humanos. Hacen gestión de riesgo de desastres, atienden la emergencia y hacen la colecta para los regalos del traído del Niño Dios de los niños de la parroquia. Entonces, las organizaciones tienen un montón de identidades que la localización como compromiso de la Cumbre Humanitaria Mundial llega también con una suerte de imposición. Usted tiene que volverse humanitario para que pueda trabajar con nosotros, para que pueda sentarse en el clúster. ¿Cómo Eso es que suena a Luis? bomba. El grupo temático no, tiene que ser el El grupo temático. clúster. Clúster. Cierto, pues, y al principio uno buscaba, yo me acuerdo por ahí en el 2010 buscando en el diccionario, eso salía racimo, que era un racimo. Entonces, para que usted pueda Que estaban participar en el… Y que estaban prohibidas. Que están prohibidas las minas de racimo. Bueno, pero el caso es que para que usted pueda participar con nosotros en los espacios de decisión, usted tiene que saber que es un clúster. Pero además tiene que volverse humanitario. En términos generales, es una de las imposiciones de la localización. Para que usted se pueda empoderar, póngase bien humanitario, imparcialidad, neutralidad, independencia y humanidad. ¿Y Venezuela? Bueno, me van contestando la encuesta, me hacen el favor. Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela no fue tan distinto a lo que tú dices, sino que por su parte el tejido asociativo venezolano venía desde el desarrollo, desde la acción social, desde los derechos humanos. Entonces, la entrada de la arquitectura humanitaria formal sí fue un poco controversial porque algunas organizaciones lo percibieron como que tenían que hacer una renuncia de los derechos humanos y eso era muy complejo de entender. Y algunas adoptaron y se adaptaron a ese discurso, sin embargo, otras simplemente se fueron, ¿sí? Y siguieron haciendo sus temas de derechos humanos, de incidencia política, de denuncia, por otros caminos. Y por ejemplo, en el proyecto, en el marco del proyecto en el que se hace esta investigación, este estudio, las personas que tenemos en formación, muchas son personas que vienen también de esa discusión, como esa pregunta de por qué tenemos que renunciar a la denuncia. Entre nosotros, pues en los cursos les decimos que existe el testimonio, que es cuestión de cambiar un poco el lenguaje para que sea más neutral, no usar ciertos términos, pero finalmente también sigue siendo una imposición desde afuera, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, entonces miremos qué nos contestó nuestra audiencia. Si las organizaciones deberían renunciar a esas identidades y convertirse muy humanitarias, era como la pregunta, y dice que hay 12 personas que dicen que sí, hay 13 que están en la mitad y 13 que dicen que no, o sea, empate. Es decir, que no hay consenso. O sea, que no hay consenso, eso está, la falta de información también es información. Pero esto significa también que hay una de las cosas que estamos viendo con todo el discurso de la localización después de 10 años es el tema de la transferencia de riesgos. Va con la siguiente encuesta, si puedo. Sí pude. ¿Me hacen el favor? Bien, juiciositas y juiciositos. Entonces aquí la pregunta es si la distribución del riesgo entre las organizaciones internacionales y locales, ¿qué tan equitativa es? Si se inclina más hacia las organizaciones locales o hacia las organizaciones internacionales. Esto es de percepción. Usted en su contexto, siendo local o siendo internacional en lo que trabaja, ¿usted qué cree? Que los riesgos políticos, operacionales o organizacionales, ¿qué tanto se distribuyen? Listo, aquí vamos viendo las respuestas. Nos están diciendo, el rojo son los locales, la mayoría dice que casi todos se inclinan hacia los locales, mientras que los operativos son más locales, los políticos están más equilibrados y los organizacionales están distribuidos. Los riesgos, por ejemplo, en términos de seguridad,
aquí en Colombia, caminar por el territorio. Entonces, digamos que la presencia de actores o de ciertas amenazas son más o menos la misma amenaza para todo el mundo, pero las capacidades que tienen las organizaciones locales para gestionar ese riesgo generalmente son menos. Pues no todo el mundo tiene a UNDSS, ¿Qué es eso? la agencia de Ah, no, seguridad ¿verdad que yo hablaba de… ¿Ah? ¿Verdad que yo hablaba inglés? Sí, la de que hablaba inglés era vos. Bueno, Ah, pues nada. UNDSS. sí. La Oficina de Seguridad de Naciones Unidas, esto donde uno tiene que hacer los reportes cada 2 horas o cada 3 horas que te están monitoreando dónde estás, etcétera, etcétera. Eso es una cosa exclusiva de quienes tienen los recursos para tener un esquema como ese. La Pastoral Social anda, bueno, no, yo creo que la Pastoral Social puede tener un mejor sistema de seguridad. Hay otros que tienen menos esquemas de seguridad. La Corporación de Infancia y Desarrollo está aquí, ¿cierto? Tiene un esquema de seguridad, de pronto también tiene algo de ese, pero digamos que en términos generales, la transferencia del riesgo operacional hacia las organizaciones locales puede ser más alta. Pero también hay unas cosas relacionadas con los riesgos asociados a la reputación, a que cualquier cosa que digas podrá y será usada en tu contra y tú te quedas en el territorio, porque muchas de las organizaciones internacionales están de paso. Y en Venezuela, Bueno, en Venezuela aparentemente había como una percepción de que los riesgos eran compartidos, sin embargo, en la práctica es muy distinto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, organizaciones, una de las entrevistadas nos dijo como que percibía que los internacionales tenían mucho susto, ¿no? Y que alguna vez una le dijo como, es que puedo perder la visa. Y ella fue como, señora, yo puedo perder la libertad, puedo enfrentarme a un proceso legal, puedo enfrentar consecuencias de persecución judicial. Entonces, sí que dependiendo de con qué actor hablemos, es cómo se perciben esos riesgos. Y de otro lado también las complejidades de operar en el sistema venezolano, ¿no? Que hay muchísimas barreras de acceso que hacen que las organizaciones locales y nacionales se expongan más a los riesgos. Por ejemplo, hay leyes que no les permiten tener registro legal o cierto tipo de barreras que no les ayudan a contratar directamente y a tener también recursos para hacer todo el tema de gestión de sus riesgos. bueno, y entonces el siguiente elemento que queremos vincular es el de la información, porque también en los riesgos, en el manejo de información hay un riesgo, ¿verdad? Que tanto, porque ahí también se vincula con lo que decíamos ahora de la denuncia, de hacer la incidencia sobre derechos humanos, de contradecir una narrativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo cree que participan las organizaciones locales en la gestión de información? Antes de hablar pues otra vez del riesgo, ¿qué hace una organización local en la vida real? Ustedes, no cómo debería ser en la vida real. ¿Son fuente primaria? ¿Los usamos para que hagan encuestas? Les invitamos a que nos ayuden a tomar decisiones y analizar esos datos y luego les devolvemos la información. Pueden tomar decisiones con esa información. Y por eso le decía yo a Diana que no es que traigamos tantas soluciones, más bien traemos preguntas. Y la encuesta entonces nos va diciendo más o menos lo siguiente. Recolección de datos, 59%. Esa es la que domina. Y en segundo lugar, fuentes primarias y los temas como de incidencia basada en evidencia, elaboración de productos, son más bajitos, 9 y 6%, y hay 6% que dice que no participan en absoluto. Nada, nada, nada. Esa es la vida real y ese es el gran reto. Y eso sería lo innovador. Más allá de tener la inteligencia artificial y todas estas cosas con QRs tan elegantes, lo verdaderamente innovador sería cómo hacemos para que desde las organizaciones internacionales sí le demos a las organizaciones locales la oportunidad de participar. Y claro, tenemos todas las nuevas tecnologías de, ¿cómo es? ICT, what do you say?
Information, communication. Information y Communication. Tenemos todas las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo podemos aprovecharlas para que las organizaciones locales tengan una participación más efectiva? Porque eso es localización. Localización no puede ser que las organizaciones locales vayan a hacer las encuestas solamente. Claro, estar en el territorio, además es más barato. ¿Usted sabe cuánto costaba hace 15 años mandarnos a nosotras de Ocha por allá arriba, al Alto Andague, de hacer una identificación de necesidades humanitarias con la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas monitoreándonos? Ahora tenemos gente en el territorio que hace eso. Y eso está bien, es un muy buen paso para la participación de las organizaciones locales. Pero si no tienen estos otros espacios, si esas organizaciones no pueden utilizar esos productos de información para poder hacer también su propia incidencia, y si no tienen crédito compartido, porque esa sería otra de las dimensiones de la localización, si no hay un crédito compartido. Ahora, lo del crédito compartido tiene que ser valorado también con los temas del riesgo de seguridad. A veces utilizamos un logo de una organización externa también por temas de protección para las organizaciones locales. Como les decía, más preguntas que respuestas. Y en Venezuela, Luisa. Bueno, en Venezuela hay consenso en que las organizaciones nacionales y locales participan principalmente como fuente de información. Y hay un reconocimiento extendido de que la información es poder. Entonces, para tener incidencia, para tomar decisiones, también solicitan que no sean solamente fuente de información, sino que también reciban los datos, puedan analizarlos, puedan adaptar los formatos de acuerdo a sus necesidades, a sus prioridades y no a los productos que deben entregar. Entonces, sí hay una necesidad de evolución, aunque si bien no todas las organizaciones necesitan tener pues las capacidades superpower de analizar, superpoderosas de analizarlo, sí. Me Superpower, cambia el sí. chip. Poder. Entonces, dicho eso, es importante que las organizaciones no solo tengan, sean consultadas o levanten la información, sino que reciban de alguna manera algo que les sirva o al menos tener acceso a los datos para que ellas mismas puedan hacer uso de ellos. Power y poder. Power y poder, entonces, rendición de cuentas. Accountability. ¿Eso qué es? Mostrar presupuesto, La llenar rendición papelitos, de un cuentas. Excel. El cuadro de Excel de los papelitos. Vamos a volver a hacer el mismo juego que hicimos con la primera. ¿Qué pensaban ustedes que era la rendición de cuentas? ¿Qué es el accountability? ¿Cuál es la palabra una palabra que defina rendición de cuentas en el marco de la localización? ¿Cómo se come eso? Entonces, la primera que nos sale así súper visible es visibilidad. Auditoría. Dice auditoría. Qué miedo. ¿Qué más? Devolución. Seguimiento. Stakeholders. ¿Cómo se traduce eso, Gloria? Stakeholders. Usted que es la nativa. Gente importante. Socios, organizaciones socias. Accountability. Informe, participación, carne. Entonces, una de las cosas Carne. que queremos plantear desde las reflexiones sobre la localización es que la rendición de cuentas, primero hay que volver a reentenderla, es el uso responsable del poder, no es el reporting, ¿Llenar un informe? no es el informe, no es presentarle un informe al donante, es el feedback, la retroalimentación hacia las organizaciones, hacia las comunidades. Pero un punto clave para poder hablar de localización y rendición de cuentas es que las organizaciones locales también tienen derecho de recibir rendición de cuenta de parte de las organizaciones internacionales con las que se asocian. Y aquí viene una cosa muy interesante cuando les preguntamos eso en Venezuela, Luisa. Absolutamente, fue bien interesante porque no hay una percepción de que la rendición de cuentas puede ser bilateral. Entonces es muy difícil concebir el sistema de una manera
porque están como ya metidas en la Matrix, ¿sabes? Entonces, sí, es muy difícil que conciban que se puede pensar de una manera bilateral. Y también quienes tienen ese chip, ¿cómo se diría eso? Bueno, Preconcepción, ese, entrenamiento. ese pensamiento, esa Pensamiento. célula metida, lo que dicen es que pueden ser percibidas como problemáticas y que puede haber un riesgo de penalización, de ser excluidas de ciertos espacios, ¿sí? Entonces, cuando uno es problemática, no le invitan a la fiesta. Y no le dan un pedazo del pastel. Porque los temas de financiación decidimos eliminarlos porque ya nos están poniendo aquí la cosita del tiempo y ya se ha hablado bastante. Entonces, para eso también planteamos el tema del fortalecimiento de capacidades. Y aquí tienen la última encuesta, para que me hagan el favor y la contesten. Necesitamos, a ver si me sale en la pantalla, no me sale todavía, para que las personas que están conectadas en el Zoom la puedan ver también. No la cambiaron, o sea que voltearé. Entonces dice, en el fortalecimiento de capacidades, la anterior, en el fortalecimiento de capacidades, gracias, los actores locales e internacionales deberían. Entonces ayer en la presentación que hizo el IECA del estudio de brechas de necesidades y financiación, Joana, que espero que nos estés viendo, hablaba de eso que a las organizaciones locales les toca demostrar las capacidades. Cuando hacemos las evaluaciones de capacidades de las organizaciones desde la cooperación internacional, les preguntamos qué saben de lo que necesitamos que sepan para que se puedan acomodar a nuestros estándares que tenemos que presentarle al donante. También, pues, no es que le esté echando toda la tierra a quienes trabajamos desde la cooperación internacional. Lo otro es quiénes deberían enseñarle a quiénes, porque por defecto se viene la idea de que es el de afuera que viene a enseñarnos a las de lo local, ¿verdad? Y lo otro es el hacer valer los conocimientos. Entonces, claro, yo me la paso haciendo valer frente a las organizaciones locales los principios humanitarios, porque yo pues insisto en que las organizaciones locales tienen que conocer los principios humanitarios. Lo hago valer, yo los enseño, casi que los evangelizo frente al tema de la dignidad, del imperativo humanitario y todo eso. Pero, claro, el fortalecimiento de capacidades debería también ser en doble línea. Las organizaciones internacionales también deberían tener la capacidad del tiempo, el presupuesto, de que su personal se entere de lo que saben las organizaciones locales y pueda recibir también pues como ese tipo de fortalecimiento. Entonces aquí tenemos nuestra estadística de participación donde la mayoría de las respuestas dicen que las internacionales deben demostrar, enseñar y las locales deben hacer valer y enseñar. Ah, muy bien, están poniendo cuidado a la clase. Este es un deber ser, pero en la vida real, ahí les dejamos esa reflexión. Venezuela, fortalecimiento de capacidades. Rápidamente. Entonces, fortalecimiento de capacidades se ve como que salió una palabra muy frecuentemente y es el compliance. Entonces, que la oferta que hay de capacitación es básicamente para encajar en el sistema, para hacer lo que tienen que hacer dentro del sistema, desconociendo que hay unas necesidades distintas para poder seguir operando. Tan. Capacitación, no, localización como la capacitación para la toma de decisiones, ¿cierto? Para que las organizaciones puedan tener mejor capacidad de tomar decisiones, pero no se pueden tomar decisiones sin recursos. Entonces, lo que podemos hacer es, mientras se resuelve el tema de los recursos, también es mirar cómo nos podemos capacitar y cómo desde la cooperación internacional le podemos dar también un lugar en la mesa donde se toman las decisiones a las organizaciones locales. Y para terminar, que ya me van a apagar la luz, me dijeron aquí, para terminar, una cuestión que hemos estado haciendo como la promoción desde varios lugares y es, deberíamos hablar en español, al menos aquí. Ya tiene, ya hizo sindicato usted. La idea de la localización también tiene que atravesar por el idioma. ¿Quién se tiene que adaptar
Agradecemos muchísimo, muchísimo a las personas que están haciendo la traducción simultánea en este momento. Esperamos no haberles puesto mucho problema, pero la traducción sí que debería ser hacia los de afuera, no hacia los de adentro, en el sentido general, no solo del idioma, sino de los estándares, de las formaciones y de todas las dimensiones de la localización. Luisa, ¿algo de Venezuela para terminar? No. El informe. El informe. En 2 semanas, invitadísimas, invitadísimos a que consulten la página del IECA y que vean nuestro querido bebé. Nuestro bebé, que es junto con una compañera que no está ahora, que es Lucía. Entonces, bueno, dicho esto, muchas gracias. Esperamos que se queden con buenas preguntas.